Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Mirna Mezcua, estamos aquí en el estudio número 8, que es el estudio del perdón. Gracias por estar aquí, Alex se conectó con nosotros y a los que se van a conectar o los que nos van a ver en la repetición, muchísimas gracias. Fíjense que esta clase la queríamos hacer primeramente de oración, pero consideramos que era más importante primero hablar del perdón antes de hacer un estudio de cómo orar correctamente. Entonces, ahorita que estamos con este estudio del perdón, también nos surgieron varias preguntas del título porque a la mera hora también queríamos que se llamara libertad. Entonces, como verán, en esta primera lámina tenemos esta frase que viene en Lucas 11 y en Mateo 6, que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes se saltan esa parte. La verdad es que creo que algunas de nosotras sí nos saltamos esa parte porque creo que a todos nos cuesta muchísimo trabajo perdonar. Estuve yo analizando junto con Lupita, junto con Tony, todas las cosas que están pasando en el mundo, todas las cosas que vamos, no sé más que ver 5 o 10 minutos de noticias para darnos cuenta todo lo terrible que está pasando en el mundo. Y bueno, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con el perdón. Entonces, me gustaría que anotaran por ahí en alguna libretita qué es el perdón para ustedes y qué definición le quisieran poner ustedes a el perdón. Y la segunda pregunta sería, ¿estás en posición de tener que perdonar o de pedir perdón? Entonces, cada vez que nosotros hablamos del perdón o cada vez que em, quisiéramos hablar de este tema, porque la mayor parte de las veces no queremos hablar de este tema del perdón porque es un tema bastante álgido, bastante complicado y al mismo tiempo, de verdad que es muy fácil. Solamente tenemos que seguir las instrucciones. Lo que pasa es que no queremos seguir las instrucciones. El mismo Jesús lo dijo, la carne es débil, aunque nosotros queramos hacerlo, aunque nuestro espíritu quiera hacerlo, nuestra carne es débil y nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué es el perdón? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver también, me gustaría que pusieran este concepto, como siempre se los decimos, porque estuve buscando también en la parte psicológica qué significa el perdón. Y el perdón es un proceso intencional y voluntario de liberación emocional. Eso es lo que dice la psicología. También me puse a ver cuáles eran las causas, las primeras 10 causas más importantes de los daños que hacemos como humanos o las ofensas más comunes entre los seres humanos. Y se las voy a mencionar algunas, solamente son 10: mentiras y engaños, traición y abandono, críticas y juicios, desprecio y menosprecio, falta de respeto, robo y hurto, infidelidad y traición emocional, gritos y violencia verbal, discriminación y prejuicio y falta de empatía y comprensión. Entonces, no es que estos sean todas las ofensas más comunes que hay, obviamente va a haber más, pero estas son las 10 principales, ¿no? Y también me di a la tarea de buscar, porque haciendo esta presentación del perdón, pues lo primero que te preguntas es, ¿cuántas cosas hacemos los seres humanos? Una, para no pedir perdón, o dos, para sí pedir perdón y todas las cosas que hacemos para tratar de estar bien, ¿no? Entonces, también descubrí que no solamente hay terapias psicológicas, sino que hay terapias psicodinámicas, terapias humanistas, terapias de arte, de música, de mindfulness, de energía, de acupuntura, de reiki, de homeopatía, aromaterapia, constelaciones familiares, manoterapia y bueno, una lista interminable de cosas que hacemos también para poder sanar estos dolores del pasado que tenemos.
Y la verdad es que a lo mejor podríamos decir, vamos, todo esto que les acabo de leer de todas estas terapias no es que todas sean convenientes, ¿verdad? Algunas no son convenientes, otros también se van por Esa, la brujería, 861 que no son 833 convenientes, pero pues sí es importante como tener este contexto de qué es lo que nos 05 duele, qué es lo que tenemos que 855 perdonar y cuáles son todas estas terapias que estamos tomando cuando la y Biblia y nos 02 está diciendo qué es 5630. lo que tenemos que hacer. Lupis, te oigo todo. Bueno, voy a pasar a la segunda lámina. 70 veces 7. Esto lo vamos a ver en unas láminas más adelantito. 70 veces 7. Yo creo que los que somos cristianos, aquí dice, solamente los fuertes lo entenderán. Creo que los que somos cristianos estamos escogidos y estamos llamados a perdonar, porque Jesús es lo que hizo por nosotros, perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino perdonarnos por gracia, esa gracia que es inmerecida, porque todos somos pecadores y porque realmente no lo merecíamos. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte de 70 veces 7 y como verán aquí también les pusimos un símbolo de infinito, porque no es que solamente perdones una vez, sino que perdonas todas las veces que sean necesarias. ¿Y por qué? Pues porque es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Aquí tenemos qué ofensas tuvo Jesús y se los voy a leer nada más rápidamente. Lo acusaron de ser un impostor, de ser un pecador, de ser enemigo de Dios y blasfemar. Lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, lo coronaron con espinas, lo humillaron, le causaron mucho dolor, lo crucificaron, lo insultaron y se burlaron de él. Recuerda que Jesús sufrió todas estas ofensas y más por amor a nosotros para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23:34. A mí se me craquela el corazón que aún estando en la cruz, aún con todo ese dolor, aún con todo lo que estaba cargando por nosotros, Él todavía dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús estaba siendo crucificado entre los ladrones. Jesús, a pesar de estar sufriendo un dolor físico y emocional intenso, oró por sus verdugos, pidiendo perdón para ellos. Esta oración es un ejemplo de la misericordia y el amor de Jesús y muestra que Él vino a salvar a todos, incluso a aquellos que lo estaban crucificando. Y aquí les pusimos esta pregunta, ¿qué tienes que perdonar tú? El mayor acto de amor y perdón, bueno, pues obviamente todos los que somos cristianos ya lo sabemos, y les menciono esto de los cristianos porque cuando las personas que no son cristianas tienen todavía cerrado su corazón, su alma, su espíritu, y probablemente no van a entender esta parte. Van a decir, bueno, pero yo ¿por qué lo tengo que perdonar? Y cuando hacemos esta conciencia de por qué el mundo está como está, pues obviamente nos damos cuenta porque no tienen a Dios en su corazón, porque no saben esta grandísima noticia, porque no están repitiendo el patrón que Jesús nos pidió que hiciéramos. Entonces, obviamente se vuelve muy complicado, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces dice, Dios se hizo hombre en Jesucristo y fue a la cruz para tomar el castigo de nuestros pecados, logrando el perdón, la reconciliación con Dios y la salvación eterna. Su sacrificio fue voluntario y completo, sirviendo como la apropiación por las faltas de todo el mundo. El propósito de la cruz, Jesús sufrió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados y podamos reconciliarnos con Dios. El significado teológico se describe como la propiciación, perdón, apaciguamiento de la justicia divina por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, cumpliendo la necesidad de un sacrificio sin mancha. El perdón integral, la Biblia menciona que la muerte de Cristo cubre los pecados pasados, presentes y futuros, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Y también tenemos gracia y fe. Este perdón se recibe a través de la fe en Jesús, quien tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda, permitiendo que seamos justificados gratuitamente por su gracia. Cuando tú tienes algo que perdonar y recuerdas lo que vimos en esta lámina 3,
pues probablemente nos demos cuenta que realmente lo que nos está pasando, pues a lo mejor no es tan grave, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos adolecemos de esta parte o de pedir perdón o de esperar ese perdón, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita también vamos a ver unas partes de lo que significaría el ego, lo que significa este resentimiento, la culpa, el enojo, el rencor, esa prisión emocional que nos hace estar enojados con nuestro prójimo. Obviamente nosotros hemos lastimado a muchas personas y muchas personas nos han lastimado a nosotros también, inclusive nuestra propia familia, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿no? Entonces yo creo que si nos pusiéramos a platicar aquí todo lo que nos han hecho, pues bueno, tendríamos una larga lista de cosas que hacer y de cosas que perdonar, pero también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Entonces, aquí les estamos poniendo esta palabra que es tetelestai. Mir, te quiero interrumpir. ¿Puedes regresar Sí, a la lámina anterior? Mira, ¿está? sí, acabas de dar el significado teológico. Mira, Mm, cuando dice se describe como la propiciación, apaciguamiento de la justicia divina por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, cumpliendo con la necesidad de un sacrificio sin mancha. Eso es lo que pasa en el arca del pacto. El arca la cubre una tapa. Esa sí, tapa es el propiciatorio. Entonces están cubriendo la ley. Acuérdate que está dentro donde están los ángeles, ¿no? sí, pero dentro del arca está las tablas de los 10 mandamientos, Ujú. la urna con maná, está representando al poder del Espíritu Santo, que tiene que ser diario, tu comunión diaria, y la vara de la autoridad, ¿sí? Entonces, viene marcando hace miles de años la historia bíblica de nuestro Señor, lo que va a pasar. Pero esto de apaciguamiento de la justicia divina es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que pusiste ahí. Sí, sí, la verdad es que Lupita no me dejará mentir, o sea, se nos iba a hacer una presentación otra vez larguísima, obviamente también la recortamos, pero sí, sí se puede estudiar, bueno, pasaje por pasaje. Obviamente, pues también vamos a ver algunos pasajes bíblicos muy importantes como el hijo pródigo, Filemón, Mateo 18:21, en donde habla también de 70 veces 7, el siervo despiadado. Bueno, hay muchos pasajes en donde también podemos aprender de este perdón, pero la verdad es que quisimos empezar esta presentación con estas láminas de lo que Jesucristo hizo, porque de verdad que si no entendemos esta parte, no vamos a poder entender todo lo demás. Así es, así es. Gracias, Mir. No, gracias a ti. Bueno, también aprovechando, tengo aquí un escrito en donde dice que si tú estás parado en la separación, en estos pensamientos que nos hicieron daño, que nos hicieron em, estar con este enojo, con este resentimiento, digamos que estaríamos parados en este lugar de separación, en este lugar del ego, del miedo, del ataque, de la enfermedad que te deja atrapado en el conflicto y que no te deja ver más allá de lo que te está pasando, ¿no? Entonces, esto no lo digo yo, lo saqué de una psicóloga de internet y efectivamente, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años una psicóloga me decía, nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Yo, la verdad es que en aquellos entonces no lo había entendido hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, pero obviamente dice, sí es cierto, ¿no? Normalmente estamos parados sobre este ego, culpando a todos los demás y diciendo, por culpa del otro me siento vacío, asado, o por culpa del otro estoy enfermo, o por culpa del otro no puedo ser feliz, todos los demás son malos y yo soy súper bueno, y la verdad es que las cosas no son así. Entonces,
aparte de que ya hemos hablado en otras presentaciones también de esta energía de juzgar, esta energía de condenar a los demás, y la verdad es que esto solamente es el ego que nos hace sentir como si tuviéramos una superioridad moral, ¿no? En donde decimos yo soy bueno y tú no eres bueno, ¿no? Entonces, aparte, cuando estamos parados en este ego, pues obviamente todo se viene abajo porque estás estancado en el pasado, estás en tu sistema de creencias, de pensamientos, estás con la mente grabada de todo lo que, de todo, a lo mejor de todo el bullying que te hicieron cuando eras niño, o lo que te dijeron tus papás, si era suficiente o no era suficiente, o si fulanito te dijo, o si perenganito te engañó. Y nada más le estamos ahí rumiando el asunto, ¿no? Entonces me encantó esta parte que dice que aplicar el perdón con el Espíritu Santo, eso está basado en el amor. Pero si estamos en el perdón tradicional bajo el ego, acuérdense que el ego está basado en el miedo. Entonces, esta parte me gustó porque creo que es muy importante también ponerle el nombre preciso a las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor perdonamos porque siempre decimos, ay, sí, lo perdoné de dientes para afuera, pero lo estás machacando, machacando. Y ahorita vamos a ver en las láminas siguientes cómo podemos ser esclavos de todas esas cosas que nos están haciendo daño. Y bueno, como les mencioné hace ratito, la última palabra que dijo Jesucristo cuando estaba siendo crucificado antes de morir fue Tetelestai. El infierno tembló, la eternidad cambió su curso y la misericordia selló su victoria. La palabra Tetelestai en la corte es una palabra griega. En la corte significaba que ya eras inocente. En la parte de los negocios significaba que tu deuda ya estaba pagada. Y en la parte de la guerra significaba consumado es. Entonces aquí les pusimos, es una palabra en griego que significa consumado es, pagado por completo o todo está cumplido. En la antigüedad indicaba que una deuda estaba totalmente saldada, una tarea finalizada o una sentencia cumplida, representando la victoria de la obra redentora de Cristo. La deuda pagada comercial se escribía en los documentos de deuda cuando se realizaba el pago final. Es como los sellos de ahora en donde te ponen pagado, ¿no? Bueno, pues antes ponían tetelestai. Tarea cumplida. Un esclavo voluntario usaba esta palabra para decirle a su amo que la tarea encomendada estaba terminada. Y la victoria se usaba para anunciar que un enemigo había sido derrotado. Al usar esta palabra, Jesús declaró que la salvación y el pago por el pecado, no solamente tuyo y mío, sino de toda la humanidad, estaban completados para siempre. Entonces creo que debemos darle su lugar correcto a Jesucristo en la cruz y todo lo que hizo por nosotros para poder entender lo que verdaderamente significa el perdón. ¿Qué es el perdón? Me voy a ir primero del lado derecho. Dice, ¿qué es el perdón? El perdón no cambia el pasado, pero libera el alma del peso de lo que lo ata. No es justificar la herida, es dejar la carga. Perdonar es soltar el rencor para que el corazón vuelva a fluir. Quien perdona no olvida, trasciende. Esto lo escribió Heráclito. Quiero que entendamos el perdón como una liberación espiritual. Es lo que muchas veces nos tiene enfermos, ese enojo, esas raíces de amargura. Dice, el perdón es un acto voluntario y compasivo de liberar el rencor, reflejando el perdón de Dios a través de Cristo. Implica cancelar la deuda emocional de quien nos ofendió, buscando la reconciliación y la amabilidad, no la venganza esencial para recibir el perdón divino. El perdón en el Nuevo Testamento se nombra como el término griego aphesis, que significa liberación, soltar o cancelar una deuda. Se refiere a la remisión de pecados o la liberación de la culpa. Otro término común es el verbo afiemi, que significa dejar ir, perdonar o abandonar. El concepto bíblico del perdón, especialmente con afiemi, evoca la idea de cancelar una deuda financiera o liberar a un esclavo.
aplicando el ámbito moral donde Dios libera al pecador de su deuda espiritual. Pero fíjense muy bien, quien pecó contra nosotros nos tiene como esclavos. Entonces, la intención de que aprendamos a perdonar es liberarnos de la prisión espiritual que nos tiene dentro de esa modo de amargura. La que sigue, por favor. Hay principales detonantes del enojo, ¿sí? La frustración y obstáculos cuando las metas se ven interrumpidas o las cosas no salen como se planean. Muchas veces esto normalmente le echamos la culpa a otras personas, ¿sí? Hay cosas en la vida que no podemos controlar y siempre estamos buscando quien lo pague, ¿sí? Las injusticias y ofensas es percibir un trato injusto, agresión o falta de respeto hacia uno mismo o terceros. Es el estrés acumulado, son niveles altos de tensión por trabajo, fatiga o falta de sueño, reducen la paciencia. Nosotros también somos personas que agredimos, ¿eh? Normalmente estamos pensando en quien nos lastimó, pero nosotros tenemos la desventaja también de lastimar mucho a la gente. El perfeccionismo es una autoexigencia excesiva o expectativa de altas sobre los demás que no se cumplen. O sea, estamos presionando de tal manera a la gente que no nos damos cuenta el trato injusto que estamos haciendo en contra de ellos. No nos perdonan ellos por el trato y nosotros no los perdonamos porque no lo hacen como nosotros queremos o no dan los resultados que, que, que queremos y eso nos mantiene en prisiones, ¿sí? Los factores internos son recuerdos traumáticos, celos o problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión. Sí, aquí me encantaría que no se nos olvide esto, porque luego vemos de dónde viene la ansiedad, de dónde viene la depresión. Está tan de moda, pero tan de moda, y es una falta de perdón tremendo, ¿sí? Los problemas de comunicación son los malentendidos o la sensación de no ser escuchado, y la verdad es que normalmente siempre estamos viendo el ojo ajeno, ¿no? Lo que tiene prácticamente lo que está haciendo el de enfrente y nunca nos ponemos a analizar lo que hicimos nosotros para llegar a ese lugar. ¿Cómo? La paja en el ojo ajeno, ¿no? Como Así, decían. así dice la Biblia, así también. La paja en el ojo ajeno y no ves la viga que traes cargando. Así es, eso nos encarcela. Son prisiones espirituales en las que nosotros estamos convencidos de estar ahí, ¿sí? Sí, indirectamente, emocionalmente, es una muy mala estrategia en nuestra vida. Ahora, ¿cómo perdonar cuando no lo sientes? Son 7 claves profundas con versículos. Si entendemos, hermanos, nosotros nos ha pasado en nuestro tiempo de vida que no hemos logrado perdonar o no hemos aprendido a hacerlo, ¿sí? Perdonar es una decisión, no una emoción. Recuerdan, es igual que el amor. Tú decides amar o no hacerlo. No necesitas sentir el perdón, necesitas elegirlo. Dios puede sanar el dolor que tú no puedes tocar. El Espíritu Santo puede limpiar las heridas más profundas. El perdón es obediencia, no conveniencia. No se trata de merecerlo, sino de obedecer a Dios. El perdón no niega lo que pasó, pero rompe su poder sobre ti. Y perdonar es soltar la prisión del alma. Fíjate bien que dice aquí, si tu alma está prisionera, todo lo que tú manifiestas verbalmente es lo que puede utilizar el diablo. El diablo utiliza nuestra carne, ¿eh? No es tan inteligente, perdón, no es tan poderoso, es inteligente cuando está utilizando lo que yo despotrico con mi boca de todas las cosas que me hacen o me tienen herida o que yo decido no dejar pasada la ofensa. Pedir ayuda a Dios para perdonar es señal de humildad, no de debilidad. Ayúdame a perdonar en una oración que es una oración que toca el cielo. Jesús perdonó sin ser comprendido ni valorado. Su ejemplo en la cruz es muestra de fuerza para perdonar. La que sigue, por favor.
Oye, Tony, yo ahí nada más quería comentar que Jesús no tuvo un proceso ahí para perdonar cuando estaba en la cruz, sino que inmediatamente perdonó a sus enemigos en ese momento cuando estaba siendo Sí, crucificado, ¿no? sí, sí, sí. O sea, fíjate bien qué hizo. Se liberó, Ujú. se liberó. Y luego de liberarse prácticamente, muere por todos nuestros pecados. O sea, nos libera también de la falta de perdón. Lo que nosotros no hemos hecho espiritualmente es aceptar que Él ya lo hizo. La falta de perdón no te permite llegar al gozo y a la paz. ¿Quieres vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Tienes que aprender a Te perdonar, perdona. ¿sí? Ser libre. La que sigue, por favor. Dice que el perdón de Dios es la base. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos, o sea, ser humildes unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando estás leyendo esto, ve todo lo que genera la falta de perdón, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo el tiempo estás atorado en esa carencia que querés tener. Es un desorden espiritual. Por favor, necesitamos que entiendas que es un desorden espiritual que te enferma, te va a llevar a la enfermedad. Dios no solo repara, te devuelve la capacidad de amar. Es una orden, no una opción. Sean amables y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo. Es una decisión, no es un sentimiento, ¿ok? Es la renuncia voluntaria al enojo, a la amargura, liberando a la otra persona de su culpa. Fíjate bien, lo estás liberando de su culpa, pero te estás liberando espiritualmente tú, porque la otra persona generalmente no sabe que te tiene totalmente controlado. Esa persona, esa acción te mantiene controlada. Esa persona te hace su esclavo, es tu dueño. El perdón de Dios es la base. Si nos negamos a perdonar a los demás, Dios no perdonará nuestros pecados. Esto aparte, la consecuencia es tremenda, porque como es una ordenanza, es un mandato, Sí, es eso un no. regalo inmerecido, así como Dios nos perdonó sin merecerlo, debemos liberar a otros. Busca la reconciliación cuando se pueda, ¿ok? El objetivo es restaurar la relación cuando sea posible, imitando la gracia de Dios. El perdón, en resumen, libera la carga emocional y transforma siendo un reflejo de la gracia recibida. Fíjate, Cristo le dijo a Judas que fuera a hacer lo que iba a hacer. Judas fue a venderlo y después se arrepintió, por eso tiró las monedas y después se fue a ahorcar, ¿sí? Pero nunca preguntó, ves en la Biblia que dijera Dios, oigan, ¿y qué habrá pasado con Judas, Oigan, nadie vuelve a mencionar de los apóstoles su nombre. No, no, no buscaron la restauración o la reconciliación inmediata, ni mucho menos. Perdonó del Señor. Perdonó, pero dejó ir. No significa, si te dañó, que tú necesites permanecer en el lugar. Te lo pido, por favor. Ni siquiera Cristo estuvo con su familia, dice, a los suyos fue, y los suyos no lo conocieron. Tan solo se retiró con amor propio y dignidad. La que sigue, por Y favor. fíjate que hablando de la misma crucifixión, también estaba oyendo, porque obviamente pues todos escuchamos que Judas terminó ahorcándose, ¿no? Ujú. Cuando Pedro, pues Pedro también lo negó. Digamos que ambos estaban en pecado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ambos lo habían ofendido, ambos tenían que haberle pedido perdón, pero la diferencia fue que Pedro se humilla y pide perdón y Judas no. Entonces, esa es la grandísima diferencia, ¿no?
en Sí, donde claro. puedes ser salvado por gracia porque pediste perdón, te humillaste, o te quedas con ese resentimiento, con esa sensación y todo la cosa, ¿no? También estaba yo escuchando, traté de buscar el lugar donde lo había escuchado, pero no lo encontré, en donde dice que el enojo, estudiado por científicos, dicen que el enojo dura entre 4 minutos y 20 minutos, pero que Ujú. si ya tú decides que dure 4 días, 4 años, 40 años, 80 años, eso ya es una decisión tuya, ¿no? Y hablando Correcto. ahorita que decías de lo de la amargura, también me gustó esta frase que dice que la amargura es un veneno que te tomas esperando a que la otra persona muera. ¿No? Sí, Entonces, es algo que nos hace, realmente nos hace mucho daño, y yo creo que es un trabajo de todos los días, porque todos los días podemos recibir una mala cara, una mala situación, un problema en la oficina, en el periférico, bueno, o sea, ¿para qué les digo si ya todos sabemos, ¿verdad? Pero creo que también, así como dijiste hace ratito, como el amor es una decisión que se tiene que tomar todos los días, ¿no? así es, así es. Y sobre todo porque sabes que te provoca una atadura espiritual tremenda, Tremenda. tremenda. Ujú. Ujú. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora, en esta imagen del hijo pródigo, es muy interesante que veamos el contexto histórico, ¿sí? El hijo pródigo regresó a los brazos del padre porque es mi hijo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense muy bien, esto Dios lo hace prácticamente con cada uno de nosotros. Dios siempre abre sus brazos cuando volvemos a Él sin importar lo que hayamos hecho. Eso es impresionante, la capacidad de perdón que tiene el Señor. Y dice, en la partida, un hombre tiene dos hijos, el menor le pide a su padre de la herencia por adelantado. Quiero que sepas que esto era algo brutal, ¿eh? Esto no se podía hacer en tiempos bíblicos y en el momento que esta persona, este muchacho hace eso, el Señor accede, se lo da, él se marcha a un país lejano, malgasta todo el dinero en una vida desenfrenada. Va a entrar en crisis. Después de gastarlo todo, sobreviene una hambruna y el hijo se ve obligado a trabajar alimentando cerdos. O sea, el Señor te rebaja hasta humillarte. Y acuérdense que siendo ellos israelitas y estar cerca de cerdos, que es un animal inmundo, esto está hablando algo muy profundo, ¿eh? Sintiendo Ujú. tanta hambre que deseaba comer hasta la comida de estos animales. Imagínense hasta dónde se rebajó. El arrepentimiento y regreso, al verse en la miseria, reflexiona sobre su error, decide volver a casa, no como hijo, sino para pedir trabajo como sirviente. O sea, llegó humilde, arrepentido. Y el perdón del padre, el padre al verlo de lejos siente compasión por él, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Fíjense bien, el papá no fue a buscarlo antes. El papá estuvo segurísimo en oración, lo estuvo esperando, pero el hecho de que haya ido corriendo hacia él significa también protección. A pesar de la desfachatez que hizo el hijo, a la hora de entrar hacia la tierra nuevamente donde vivía su padre, todo mundo tenía derecho a lanzarle piedras y matarlo. Por eso va el padre y lo abraza, lo besa y con eso demuestra que está perdonado. A pesar de la desobediencia del joven, el padre lo perdona incondicionalmente, lo restaura con el mejor traje y organiza un banquete para celebrar su regreso. Fíjense bien, aquí falta deberíamos haber puesto también y le pone un anillo. Sí, le pone un Cuando, anillo. cuando se trata de que el padre le ponía vestiduras nuevas como lo hicieron con José, le pusieron el anillo del faraón a José. Este chico también recibe el anillo y esto está diciendo que tienes ahora responsabilidades.
¿sí? Y organiza un banquete para celebrar su regreso. O sea, no se trató nada más de hacer la fiesta. No se trató de que él se bañara y qué lindo, ahora sí todo el mundo a festejar porque regresaste. Entonces, ahora lo están llenando su papá de responsabilidades. Es lo que pasa contigo y conmigo. El Señor nos responsabiliza de todo lo que nos da. Dice Deuteronomio 29:29 que se nos van a pedir cuentas a nosotros y a nuestros hijos de lo que ya sabemos, no de los secretos que tiene el Padre. Así que tenemos mucho, tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia. Márcala, por favor, y organiza muy bien tu oración pidiéndole al Señor que te muestre qué es lo que tienes que hacer. En la reacción del hermano mayor, el hijo mayor que siempre fue obediente, se molesta por la celebración argumentando que él nunca recibió tal recompensa a pesar de su fidelidad. Pero el padre le recuerda amorosamente que todo lo suyo es suyo. O sea, él es el heredero, ¿sí? Pero que era justo alegrarse porque su hermano estaba muerto y había revivido. Muchas veces no entendemos nosotros que regresa al Padre alguien que es un infame, que es alguien que pecó de acuerdo a nuestro punto de vista brutalmente y luego, y luego ya está sirviendo en la iglesia, ¿no? Y lo hace de todo corazón. O sea, es algo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros decir, pero hizo, pero quitó, pero se trató, pero... Por eso es muy importante que aprendamos a perdonar genuinamente. Pídele a Dios que te enseñe porque luego el Señor te gasta muchas bromas y dentro de esas bromas es que ahora tienes que o atender a esa persona o convivir con esa persona o ayudar a esa persona o dejarte ayudar por él. Esa Ujú. parábola simboliza el amor de Dios hacia la humanidad, mostrando que no importa cuánto se aleje una persona o cuántos errores cometa, el arrepentimiento sincero siempre es bienvenido con amor, perdón y compasión. Y a los que en este momento se nos haya levantado el ego y decir, no, hombre, yo estoy muy bien, ahorita estoy muy cerca de Dios y le estoy sirviendo y soy muy buena persona, cuidado, porque se nos van a pedir cuentas de todo y el Señor es capaz de meternos a prueba a todos para probar nuestro corazón. La que sigue, por favor. Ok, Ok, y y entonces entonces aquí aquí vamos a vamos a empezar. empezar el cómo empiezo, Señor. Vas a tener que quitar uno de tus audios en la compu o en el celular porque te oyes con eco. ¿Ahí me oye? Sí, ¿Se oye mejor? sí. Bueno, espero que se oiga mejor. Ok, la que sigue, por favor. La Biblia aborda el perdón desde diferentes ángulos. Espérenme tantitito porque es... Ahí está. Desde diferentes ángulos. Los principales son el perdón de Dios hacia nosotros y el mandato del perdón hacia los demás. Aquí tienen todos los versículos más significativos divididos por su enfoque. Uno. El mandato del perdón a otros. La Biblia presenta el perdón hacia el prójimo no como una opción, sino como un reflejo del perdón que hemos recibido. Aquí hay algunos versículos importantes que les quisimos poner para que ustedes los puedan revisar. Por ejemplo, en Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, tenemos que hacerlo primero por los demás para que también nosotros seamos dignos de poder ser perdonados. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros.
Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mateo 18 del 21 al 22. Cuando Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que era lo que hablaba Mirna al principio de que tiene que ser un perdón infinito. El segundo es el perdón y la reconciliación. Estos versículos destacan la importancia de mantener la paz y no buscar venganza. En Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Muchas veces nos ha pasado que, como ya mencionó Tony, sentimos que nosotros no hemos hecho nada y no hemos ofendido a nadie, pero también nosotros hemos ofendido a las personas y a veces olvidamos cuando los lastimamos. Y en muchas ocasiones perdemos amistades, perdemos familias porque nosotros mismos no estamos reconociendo la falta que hemos hecho. Y esto divide, no nada más a las familias, sino a todos nuestros seres cercanos. En Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esa famosa frase de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, no existe y eso no está en la Biblia. Entonces, aunque se ha usado mucho eso, que es la cuestión de vengar lo que nos hacen, nosotros tenemos que entender que no podemos pagar mal por mal. Y curiosamente, en muchas de las pláticas que hemos hecho antes, siempre se nos dice, y bendice a tus enemigos y ora por tus enemigos y perdónalos. Y aunque te hayan vituperado, acércate tú a ellos. Esa es la parte más complicada. Pero aquí te lo dice en Proverbios 12, no paguéis a nadie mal por mal. En realidad la justicia viene del Señor, no de nosotros. Y Él siempre nos cubre, nos protege y recordemos que también es nuestro abogado. La 3 dice el perdón de Dios hacia el hombre. Estos pasajes subrayan la naturaleza misericordiosa de Dios y su disposición a restaurar al arrepentido. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para esto tenemos que confesarlo y para confesarlo no es nada más la situación de que nosotros nos acerquemos, sino que realmente lo reconozcamos, que realmente reconozcamos que hemos hecho un mal, porque si no reconocemos que hemos hecho un mal, en realidad eso no está contando. Tiene que haber un acto de humildad para entender que sí nos hemos equivocado, pero es una relación directa con Dios. Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, pero tenemos que reconocerlo honestamente ante Él. En Salmo 103:12 dice, cuando estás lejos en el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tenemos que entender realmente que Dios está siempre en medio de nosotros, que Él puede hacer que nosotros cambiemos y que Él puede cambiar cualquier situación que nosotros sintamos. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea, tener a un Dios que realmente perdona, que no se acuerda de lo que hacemos mal y que además de todo quita su enojo y se deleita en su misericordia, tenemos que entender que Él es misericordioso y que realmente se goza siendo misericordioso con nosotros y perdonándonos. A Él le gusta que nos acerquemos, que pidamos perdón y a Él le gusta también perdonarnos. En Salmo 51, del 1 al 2, dice una oración clásica de arrepentimiento, que la hemos mencionado todos. Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La que sigue, Mir, porfa. Ahora aquí esta lámina nos gustó mucho y la hicimos con la intención de que vean también mucho estas imágenes, porque a veces no entendemos realmente qué pasa si no perdonas.
El no perdonar tiene serias, serias consecuencias. No perdonar conlleva grandes consecuencias, tanto espirituales como emocionales, incluyendo la retención del propio perdón divino. Lean por favor el capítulo 6 de Mateo, versículo 15. También entra la amargura del corazón y las ataduras espirituales. Eso lo van a poder ver en Mateo 18, del 34 al 35. Y el bloqueo de la comunicación con Dios. A ver, cuando nosotros no perdonamos y creemos que tenemos comunicación con Dios, estamos bloqueando un canal directo con Él y aunque creamos que realmente nos estamos comunicando con Él, no está sucediendo y se rompe ese canal de comunicación. Es como si nosotros rompiéramos el hilo del teléfono porque Dios sabe que tenemos algo en nuestro interior que no hemos arreglado. A Él no lo podemos engañar. La falta de perdón se considera un pecado que contamina y paraliza el crecimiento espiritual. A ver, vamos a hablar del crecimiento espiritual. Pues nosotros podemos estar haciendo presentaciones, podemos estar estudiando todas las semanas, podemos estar leyendo la Biblia, podemos creer que somos muy buenos y santos y puros. Pero si tenemos en nuestra bolsa a alguien a quien no le hemos pedido perdón, no sirve. Si nosotros creemos que solo nosotros hemos sido vituperados y que no le hemos hecho nada a nadie, tampoco sirve. Por eso ponemos esta frase que dice, Padre, perdona mi soberbia al pensar que no soy pecador. Lo primero que tenemos que entender es que todos nosotros somos pecadores de una forma o de otra, que hemos herido a alguna persona, algún hijo, algún esposo, alguna esposa, algún amigo, algún compañero de trabajo o también a nosotros mismos, porque también nosotros nos hemos lastimado a nosotros. También nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Muchos de los problemas mentales que hoy existen en la actualidad con muchos de nuestros jóvenes son por situaciones en donde ellos no se han perdonado, situaciones que han vivido o situaciones que los han hecho vivir otras personas, sus parientes cercanos, sus padres, sus amigos o ellos mismos. Entonces tenemos que entender que tiene que haber primero un perdón hacia nosotros, pedir perdón a Dios por las cosas que hemos hecho, pero sobre todo pedirle que tengamos ese crecimiento espiritual. Aquí pusimos tres imágenes que mencionan lo que es el bloqueo del perdón divino, la amargura y la contaminación, el tormento espiritual y emocional, la obstrucción de la oración y la inmadurez y el estancamiento. En el bloqueo del perdón divino, Jesús enseñó que si no perdonamos a otros, Dios no perdonará nuestras ofensas. Eso no lo digo yo, eso se dice en Mateo 6, 14 al 15. La amargura y la contaminación, la falta de perdón produce una raíz de amargura que puede contaminar a otros y destruir la paz interior. Eso lo podemos ver en Hebreos 12:15, pero aquí me quisiera detener. Yo creo que todos conocemos a muchas personas que han muerto a la mejor de enfermedades espantosas como el cáncer o de enfermedades degenerativas. Y si ustedes analizan sus vidas, muchos de los problemas de enfermedades serias es la falta de perdón. La gente que no perdona también se enferma. Y esto es real, esto no lo digo yo. Mucha gente que está enferma del corazón, enferma también su cuerpo. Y si estás enfermo del corazón porque no has perdonado, obviamente va a afectar también tu cuerpo. Tormento espiritual y emocional. Se compara a quien no perdona con un siervo entregado a los verdugos, atormentadores, simbolizando una vida angustiada, llena de ira, resentimiento y falta de libertad. Esto revísenlo por favor en Mateo 18 del 3 al 35. Hay un tormento espiritual muy fuerte que nos puede aprisionar, que nos puede lastimar, que no nos permite seguir adelante. Obstrucción de la oración. La falta de perdón interfiere en la relación con Dios, convirtiéndose en un pecado no confesado que bloquea la comunión. Marcos 11:25 y Mateo 6:14 al 15. Acuérdense que si la comunicación se bloquea en las oraciones que tenemos con el Señor, nuestras oraciones no llegan a Él y muchas veces no son contestadas.
Inmadurez y estancamiento. Impide el crecimiento espiritual y la recepción de las bendiciones divinas, limitando el propósito de vida. Esto lo pueden revisar en Hebreos 12, del 14 al 15, y en Efesios 4, del 31 al 32. Entonces, resumiendo esta lámina, nosotros los invitamos a que hagan un análisis personal y piensen, ¿qué pasa si yo no perdono a esa persona que durante tantos años me ha hecho daño y que yo no he podido perdonar? La que sigue, por favor, Mary. No, y aparte de todo lo que acabas de decir, si no perdonamos, aparte de que nos llenamos de culpa, de resentimientos, de enojos, pues Dios tampoco te perdona, ¿no? Y lo que mencionabas de la ley de Talión, se dice que en el Nuevo Testamento Jesús enseña que la ley del talión no es la forma más alta de justicia y que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, sabemos obviamente que es una situación que nos cuesta mucho trabajo. Los invitamos también a leer Filemón. Es un pasaje es un libro de un solo capítulo en donde precisamente habla de esto, ¿no? De qué pasa con Filemón y su esclavo. Onésimo. Onésimo, está súper interesante esa lectura, si ustedes la pueden leer. Además, también tiene mucho que ver los nombres, como siempre se los mencionamos. Filemón, si no me equivoco, significa amor, y Onésimo creo que significaba servidor o servicial o una cosa así también significaba, pero pueden leer ese pasaje también que es muy interesante y en donde también nos habla del perdón y nos habla cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Me impacta el hecho de que mm, no podamos aprender a perdonar porque de veras tiene unas consecuencias espirituales, emocionales y físicas tremendas. Pues yo creo Perdonar que por no, eso estamos como estamos, ¿no, Tony? O sí, sea, claro, vemos, claro. por eso les decía al principio, vemos en realidad cómo está el mundo y creo que el corazón de todos nos diría que queremos, por lo menos en nuestras casas, estar bien. Pero muchas veces es en nuestras propias casas en donde está esa batalla, ¿no? Ya Sí, sea con nuestros hijos o con nuestra mamá o nuestro esposo o nuestra esposa o la suegra, ¿no? O alguna situación en casa, algún cuñado, ¿no? O sea, siempre pasan cosas, pero la verdad es que creo que estos mensajes sí se tienen que estudiar muy bien, porque si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que seguir las cosas como nos las está pidiendo nuestro Padre y como, pues en teoría deberíamos de hacerlo y empezar por nosotros, ¿no? Que como les decía, pues es un trabajo de todos los días, porque pues efectivamente la carne es débil y todos terminamos enojándonos, aunque realmente la ecuación sería muy fácil, así es. ¿no? Y es, la verdad, me encantaría que cuando estemos leyendo la Biblia no sea nada más así como en este pasaje, esto, este pasaje, de veras que la hagamos carne en nuestro corazón. Aquí dice que perdonar no es tan fácil como quisiéramos. Tienes toda la razón. La verdad es que tienes toda la razón. Hay cosas que nos destrozan, ¿sí? Y más cuando los agravios, ofensas lastiman nuestra sensibilidad o nos causan un gran dolor. Se necesita de un lento proceso de asimilación para llegar a él. La voluntad del perdón es inherente a personas fuertes con suficiente amor propio para sanar su corazón herido. Yo te pido de favor que te consideres, aunque no te sientas fuerte, desde el momento en que formas parte de la familia del Señor, eres fuerte. Sí eres fuerte y tienes nada más que aprender a reconocer que necesitas tener amor propio. Y dentro de este amor propio, que son los límites que tienes que ponerte, es tú ponerte límites. Poner límites a otras personas es muy complicado, pero si tú te pones hasta aquí y no permitas que se te siga ofendiendo, agrediendo, pero pasas por alto la ofensa, te mueves del lugar, no permitas que nadie te vulnere en esas áreas,
pero no te vayas con el dolor en el corazón. Es para sanar el corazón herido, ¿sí? Amor propio es poner, es el dominio propio que nos está pidiendo Dios en la Biblia y dice que perdonar es soltar culpas y errores ajenos que pesan en nuestra vida, es dejar ir todo lo que pretenden acabar con nuestra paz. No hay como vivir en gozo y paz a pesar de las circunstancias y este tiempo creo que todos tenemos que madurar, no nada más como personas, sino espiritualmente para aceptar esta bendición. En Mateo 18, 21, 35 narra la enseñanza de Jesús sobre el perdón ilimitado, respondiendo a Pedro que se debe perdonar 70 veces 7. A través de la parábola del siervo que no perdonó, Jesús enseña que habiendo recibido el perdón divino de una deuda impagable, debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos. Y esta es una parábola, es una enseñanza que el Señor nos está diciendo por nuestra salud espiritual, emocional, para que nuestro cuerpo sea un cuerpo sano, ¿sí? Los puntos claves de la parábola en Mateo 18, 21, 35 dicen que la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces perdonar? Hasta 7. La respuesta de Jesús, no 7, sino 70 veces 7. O sea, es un perdón sin límites, no por la persona. Recuerda, no es por la persona, es por tu liberación espiritual. El siervo perdonado, o sea, es un rey perdona a un siervo con una deuda inmensa de 10,000 talentos porque no podía pagar. La falta de misericordia que se suscita es que ese mismo siervo, tras ser perdonado, se niega a perdonar a su compañero una deuda pequeña de 100 denarios y lo encarcela. La consecuencia que tuvo de parte del rey, fíjense bien, eso está dirigido a nosotros, al enterarse que no perdonó, a pesar de haber sido pagada la deuda de él, es Cristo con nosotros. Castiga al siervo malvado por su falta de compasión y la enseñanza final es que Dios perdonará a quienes perdonen de corazón a sus hermanos, de lo contrario habrá juicio. Hermanos, esto es terrible. Luego decimos, ¿por qué no son contestadas nuestras oraciones? Muchas veces sí, sabemos que hay un proceso, que hay un tiempo, que estamos orando, estamos buscando tener la fe suficiente. Vamos ahora, por favor, a revisar nuestro corazón, ¿sí? Chequémonos, vamos a analizarnos. Y la reflexión clave es que el perdón es incondicional, no debe medirse o contarse. Misericordia recibida, pues es misericordia dada. Nuestra disposición a perdonar debe reflejar el gran perdón que Dios nos ofrece. Sabemos que no vamos a actuar nosotros tan de inmediato como lo hizo Cristo, pero tenemos que estar practicando y pidiendo al Señor ese poder. La severidad de la falta del perdón es no perdonar lleva a un endurecimiento del corazón, te aleja de Dios y estar alejado de Dios es estar en muerte espiritual. La que sigue. Aquí vamos a ver cuántos tipos de perdón hay en la Biblia. Se mencionan 6 tipos de perdón. Está el perdón de Dios, que es el perdón que Dios ofrece a los seres humanos por sus pecados. Y ahí les pusimos los pasajes donde lo pueden leer. Y dice, ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los que recibimos a Dios en nuestro corazón, hicimos esta oración, confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que entrara a nuestro corazón y que nos perdonara. Entonces, ese es el perdón de Dios. Después viene el perdón entre personas. Es el perdón que debemos ofrecer a los demás cuando nos han ofendido. Y el ejemplo es porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, y ahí es cuando estamos rezando o orando el Padre Nuestro y llegamos a esta parte en donde dice, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, creo que ahí todos hacemos una pausa o deberíamos de hacer una pausa para decir realmente estoy perdonando a la persona que me está ofendiendo o la persona que tengo en mente, porque todos en algún momento tenemos a esa persona en mente, ¿no? O a esa ofensa que tenemos en mente. Entonces, si realmente no la hemos perdonado de corazón, yo les diría, sáltense esa parte hasta que realmente lo puedan hacer de corazón. El perdón condicional es el perdón que se ofrece a cambio de algo, como la confesión de un pecado o la reparación de un daño. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, también se dice que nosotros deberíamos de perdonar antes de que vengan a pedirnos perdón. Entonces, ya te hicieron una ofensa, tú ya perdónalos desde antes. Yo sé que es algo muy complicado, pero la ecuación sería esa. Perdónalos desde antes. Si ellos ya vinieron a pedirte perdón, pues entonces ya ese es un regalo que tú les vas a dar. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús, que madurar es entender que perdonar 70 veces 7 no es por el bien del otro, sino por bien tuyo, porque el rencor es un cáncer que termina carcomiendo el alma. Y dice también, no nos disculpamos para ser perdonados, nos disculpamos para arrepentirnos. El perdón es un obsequio que nos hace la otra persona. Entonces, si tú te sientes ofendido y no perdonas, no solamente tienes ese daño personal, estás atado, también tienes efectos físicos y emocionales, estás con esta contaminación relacional, porque obviamente cuando estamos enojados, no solamente estás enojado con esa persona, sino que te enojas con todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a entender cuáles son los diferentes tipos de perdones, pero también sobre todo ese arrepentimiento que tenemos que tener todos también. Y los otros tipos de perdón que hay en la Biblia son el incondicional, el judicial y el restaurativo. El incondicional es el de nuestro Padre, es el de nuestro Señor Jesucristo. Es el perdón que ofrece sin esperar nada a cambio, como el amor y el perdón de Dios. Aquí están los versículos que pueden revisar en Mateo 5, 43, 48 y en Romanos 5, 8. Ejemplo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este es el perdón incondicional. Este es el perdón en donde no esperas nada. Él no esperaba nada. Él ya estaba en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros perdonamos esperando que haya una consecuencia o una reacción de alguien? No, el Señor lo hizo incondicionalmente por nosotros y murió por nosotros. El otro es el perdón judicial. Es el perdón que se ofrece a través de la justicia, como la absolución de un pecado en el juicio final. Esto lo pueden ver en Romanos 8:1 y en Primera de Juan 2, del 1 al 2. Ejemplo, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el perdón judicial. También véanlo en Romanos 8:1. Y el perdón restaurativo es el perdón que se ofrece para restaurar la relación con las personas la persona que ha sido ofendida. Esto lo ven en Mateo 5, 23, 24 y 1 Corintios 7, del 10 al 11. ¿Cuál es el ejemplo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos lo han dicho muchas veces y a veces no lo entendemos. Antes de hacer cualquier cosa, primero tenemos que perdonar, primero tenemos que arreglar cuentas con la gente. Primero tenemos que ir con la gente a la que lastimamos y luego llevar al altar nuestras ofrendas, nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque si no, no están llegando. Tenemos que entender que primero tenemos que estar limpios. Es como ser un cuaderno en blanco, es como ser un cuaderno que no tiene mancha. Si nosotros llegamos en una iglesia y queremos hacer muchas cosas y ofrendar en el altar y hacer muchas cosas, pero traemos, como se dice coloquialmente, una cola enorme de gente con quien tenemos problemas, no vale, no nos funciona, no nos sirve.
Y también, bueno, a lo mejor no viene al caso comentarlo, pero a mí en lo personal me ha pasado que de repente el Señor te dice de alguna manera, ve y haz esto con esta persona. Y tú dices, Señor, pero yo no hice nada con esa persona me ofendió a mí. Y la respuesta es, no importa, ve y búscala. Y cuando tú vas y buscas a esa persona, te das cuenta que fue para algo bueno y que hubo una reconciliación y después esa persona reconoce que quizá te hizo un daño. Pero el orgullo de decir, yo voy a ir a buscar a esa persona si esa persona me ofendió. Y a veces Dios nos dice, ve y busca a tu hermano, ve y busca a tu suegra, ve y busca a tu esposo, ve y busca a tu esposa, ve y busca a tu hijo. Señor, pero si yo no le hice nada, no importa, ve y búscalo. Porque cuando hay ese perdón restaurativo que es de dos personas, las cosas se arreglan y a veces ni siquiera fuiste tú el que ocasionó el problema, pero hay un perdón mutuo y se restaura la relación. Entonces, muchas veces Dios nos pide, mucha gente le llama conciencia, pero yo creo que es el Espíritu Santo que te habla. Muchas veces nos dice, haz esto y no lo queremos hacer y cuando lo hacemos nos damos cuenta que tenía un propósito. Entonces los Y yo, invitamos a que revisen estos 6 tipos de perdones porque cada uno es diferente al otro, pero cada uno tiene su objetivo. ¿Sí, Mir? Y ese último que acabas de mencionar, yo le llamaría gracia, ¿no? Gracia y misericordia, porque la gracia precisamente es darle perdón a esa persona que no lo merece. Pero muchas veces se dice también que cuando tú le das ese perdón a las personas que no lo merecen, pues muchas veces se pueden aprovechar, pero otras veces las dejas con el ojo cuadrado y obviamente esa es la gracia que transforma corazones. Y además te vuelves congruente con lo que estás predicando, porque cuando pasa el tiempo, digo, hablando de este testimonio que yo estoy comentando, y luego te das cuenta que esa gente sufrió alguna situación difícil, y luego llega esa gente y te abraza, como diciendo, tú sí me entiendes, tú sí me amas, tú sí me apoyas, y te das cuenta que la vida, al final de cuentas, cobra todo. O sea, en la vida todo se paga, y entre más rápido nosotros nos acerquemos a pedirle perdón a la gente, muchas veces, como dice Mirna, puede no ser tu culpa, pero el restaurativo es busca el no tener problemas y conflictos con la gente. Si la gente no lo permite, bueno, ya será problema de ellos, no tuyo, ¿no? La Sí, y bueno, obviamente también creo que no pusimos esa parte de una cosa es perdonar y otra cosa es dejarte humillar, ¿no? Que son cosas diferentes, pero obviamente hay situaciones legales, hay situaciones en donde obviamente todo va a tener consecuencias, porque también lo menciona en la Biblia, que todo esto tiene consecuencias y aunque tú pidas perdón, pues vas a tener que pagar esas consecuencias, ¿no? Así es. Bueno, y aquí les pusimos estas imágenes más o menos para poder entender visualmente, como le gusta mucho a Lupita. Dice, cuando no perdonas, estás atado, que sería aquí, ¿no? Estás encadenado. Y dice, solamente tú tienes la llave para abrir la puerta del perdón. Entonces también les pusimos aquí esta puerta con esta luz, en donde imagínense que ustedes no perdonan, están con esa ira, con ese coraje, con ese resentimiento, con esa culpa, con ese rencor en esa prisión emocional. Y solamente ustedes tienen la llave para poder abrir y donde está toda esa luz del otro lado. Entonces, tú abres esa puerta con la llave que tú tienes, abres la puerta, dejas salir la oscuridad y dejas entrar la luz. Entonces, por eso les pusimos esta imagen aquí, el Espíritu Santo está aquí, aquí liberas todo esto y aquí pusimos esta niña que tiene unas alas enormes en donde ella ya es libre, ¿no? Entonces dice, tú tienes la llave para abrir la puerta del perdón. Llénate del Espíritu Santo, da el perdón como un regalo y sé libre, libérate. Recuerda que al perdonar, aunque los demás no lo merezcan, tú mereces ser libre. El perdón es un regalo que tú das a los demás y recordar que es una decisión. No es un proceso emocional y no es poner nuestros propios estándares, ¿no? Como Pedro que él a lo mejor se quiso ver muy espiritual diciendo, bueno, lo voy a perdonar hasta 7 veces y sopas, ¿no? Le dicen 70 veces 7, ¿no? O sea, infinitamente, la cantidad de veces que tengan que ser,
todas esas lo vas a hacer. Pero por eso les quisimos poner esta lámina para que vieran que finalmente sí se mantiene uno con estas cadenas de resentimiento y a lo mejor uno también puede pensar que solamente uno está sufriendo ese dolor, ese coraje, esa culpa. em, pero no, la verdad es que también es todo a nuestro alrededor, ¿no? Ahora sí que es como en la película del Avatar, ¿no? Los monos estos azules, que ahora sí que todos somos uno y si a uno le afecta, a todos los demás también. Inclusive yo siempre les digo aquí en mi familia, ¿no? Todos somos como los engranes de un reloj. Si uno de las rondanitas falla, todos los demás van a fallar. Entonces sí es súper importante que hagamos esta conciencia de cuáles son las cosas que tenemos que perdonar para que podamos ser Y libres. una cosa, Mirna, también como papás, uno tiene que mostrarle a los hijos que uno puede perdonar. Si uno les enseña a los hijos que uno perdona, ellos también van a perdonar. Pero si uno como padre no perdona, vuelves hijos Sí. que no perdonan. Así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ha habido No, y sabes situaciones que también, álgidas, perdón, cuando ha habido situaciones álgidas, por ejemplo, con los hijos adolescentes o ya adultos, que tú como adulto, papá, les perdonas algo y ellos se dan cuenta que la regaron, dicen, si mi ujú, padre o mi madre me perdonaron, yo también tengo que perdonar. Pero si tú no lo haces con ellos, no les estás dando tampoco el ejemplo. sí, no, y aparte también, no solamente eso, sino también perdonar a la mejor a la persona que ya no está, ¿no? A la Ujú. mejor a un papá que ya murió o a una situación así tremenda y terrible, en donde tú puedas también aprender a perdonar, aunque esa persona ya no esté. Y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Parte Amén. de la sanidad en la gente que ha estado, por ejemplo, enferma, cuando fue afectada, cuando fue niño, en alguna situación física dolorosa, es que esa persona suelte a la persona que le hizo daño, aunque ya no la vea, aunque no la conozca. Si la suelta y la perdona, va a haber sanación en su vida, pero si no la perdona, va a seguir sufriendo toda su vida. Entonces, el perdón también es perdonar a la gente que ya no vamos a ver. A lo mejor de niño algo le pasó a alguien y es parte de una cuestión científica, tienen que perdonar a esa persona para que ellos sanen. Entonces también es una cuestión de salud física, emocional y espiritual. Está esta chiquita que vimos en las noticias la semana pasada, la que le realizaron la eutanasia, que tenía 24 años, que dice que fue violada de niña. La violó creo que el novio y después la violaron varias personas más y se termina aventando de un quinto piso y queda paralítica. Entonces, al momento de ella no poder perdonar ni a sus padres ni a toda la gente que estaba alrededor, ella pide la eutanasia, ¿no? Y me vino a la mente Joyce Meyer, la pastora esta de Estados Unidos que ha escrito varios libros en donde ella misma también menciona que ella fue violada por su papá, no una, sino muchas veces, y cómo pueden cambiar diametralmente esas dos perspectivas, ¿no? Una pide la muerte y la otra se dedica a hablar del Señor, cómo terminó perdonando a su papá y a su mamá también, la debilidad de su mamá y la falta tan grave de su papá, y cómo están estas dos perspectivas diametralmente diferentes que son terribles, la verdad, pero se pueden aprender cosas pues muy fuertes, porque una se sumió en esta obscuridad total en donde no vio más respuesta más que la muerte. Y bueno, nosotros los que estamos en Cristo, pues decimos qué cosa más terrible, ¿no? Porque pues estás hablando de una situación en donde solamente Dios puede darte y quitarte la vida. Y la otra persona, que es Joyce Meyer, que pues también vivió una situación terrible de familia y lo cambió en algo bueno, ¿no? Amén. Me encantó el final que pones de el perdón es un regalo, verdaderamente es un regalo. Sí. Perdonar 70 veces 7, perdona 70 veces 7 y hallarás paz en tu corazón. No se trata de la otra persona, no sé si lo están notando, no se trata de la otra persona, se trata de ti. Ujú. Y se necesita el amor propio y vamos a ir dando fruto y nos vamos a ir dando cuenta y se va a dar cuenta la gente en nuestro crecimiento espiritual
En el ejemplo que pones aquí de mientras el trigo madura, se inclina, ¿sí? Su cabeza pesa con fruto. Recuerdan que por nuestros frutos nos conocerán. Se humilla, alimenta. Tu testimonio es importantísimo, es un reflejo para que los demás puedan llegar también a los pies de Cristo. Muchas veces no necesitas tú predicar, no, o compartir de la palabra de Dios, pero con tu testimonio tú puedes llevar a los demás a los pies de Cristo, aunque no lo creas. La cizaña se va a ver dentro de la iglesia también. Permanece erguida, altiva, vacía, sin peso, sin entrega, sin verdad. El fruto revela el carácter, la postura revela el corazón. Entonces nosotros seamos parte del trigo, se los pido por favor, porque dentro de la misma iglesia vemos la diferencia en las actitudes y en el corazón de las personas y su manera de proceder que aún no tienen un crecimiento espiritual, ¿sí? La vanagloria, cuando la buscan, eso es terrible. En Mateo 18:22 dice la parábola del siervo despiadado, eso lo acabamos de ver hace ratito. Perdona 70 veces 7 es una enseñanza bíblica de Jesús en Mateo 18:22. Perdonen que seamos reiterativas. Es un tema exactamente en donde en la cruz Dios nos perdonó, ¿sí? Significa perdonar incondicionalmente y sin límites, no una cantidad literal de 490 veces. Representa la gracia ilimitada, llamando a la reconciliación constante, la paz y a no llevar la cuenta de las ofensas recibidas. Los puntos claves sobre la enseñanza es el origen. Es cuando Pedro hace esta pregunta al Señor acerca de si se perdona 7 veces y Jesús habla de 70 veces 7. Ahí están marcando el contraste con lógica humana y su significado, ya sabemos, es la frase simbólica y representa un número casi infinito, lo que significa que el perdón debe ser constante y sin restricciones, y en el contexto espiritual refleja la gracia ilimitada de Dios, pidiendo extender esa misma misericordia a los demás. Si recuerdan que Él dice que sean santos porque yo soy santos, está buscando que seamos imitadores de Él, ¿sí? Y la aplicación práctica implica la superación de la ley del talión, que acaban de describir Mirna y Lupita, para contrarrestar el mal con el bien, y sin bien implica borrón y cuenta nueva. Algunos enfoques señalan que no excluye establecer límites. Recuerda, tú te debes poner límites de seguridad necesarios ante agresiones. Nadie que está frente a ti que sea agresor se va a poner límites. Los límites te los pones tú. La que sigue, por favor. El perdón 70 veces 7 dice nuevamente este pasaje de Mateo 18 que surge de la pregunta de Pedro, lo acabamos de ver. Pero el significado de la cifra no establece un límite matemático de 490 veces. Al usar la expresión 70 veces 7, utilizó una hipérbole para indicar que el perdón debe ser ilimitado. Para el cristiano, el perdón no es una cuestión de conteo legalista, sino una disposición continua de corazón. Y quiero que sepas que aquí tú vas a demostrar si eres salvo o no. Si tú realmente eres una persona cristiana, porque muchas veces queremos militar con la iglesia cristiana, pero en este tipo de acciones específicas se da cuenta uno si lo eres o no. Ten cuidado con tu salvación, ¿sí? La salvación no se pierde, pero tienes que ser salvo. Gracia contra la ley, mientras que los discípulos aún pensaban en términos y límites y reglas, Jesús introdujo la lógica de la gracia. La fuente del perdón no nace del esfuerzo humano, sino de la capacidad que el Espíritu Santo otorga al creyente. Y el modelo debemos perdonar de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, constantemente y sin restricciones. Y recuerden que acabo de mencionar hace ratito el arca del pacto. En el arca del pacto está representando el trono de Dios en la tierra.
la similitud del trono de Dios en el cielo, Moisés tuvo la visión y está haciendo ese trono, está poniendo dos querubines representando a los querubines que están protegiendo a Dios, pero dentro del trono del Señor está cubriendo, haciendo propiciación de la ley, de la gracia contra la ley. O sea, prácticamente sabe que no nos podemos manejar al 100% por las leyes que Él dejó. Son leyes espirituales que se convierten en las terrenales, en todas las leyes que tenemos en nuestra nación, por ejemplo. Sin embargo, el modelo debemos de perdonar de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, constantemente y sin restricciones, propiciar, o sea, sella, tapa el trono del Señor, porque sabe que no podemos ser salvos por ley, sino por la gracia. O sea, nosotros no podemos sin Él, en síntesis. La Ujú. motivación, nuestra propia deuda. El texto subraya que el perdón hacia los demás es una respuesta lógica a nuestra propia situación ante Dios, o sea, testimonio. Y la enseñanza se refuerza con la parábola del siervo que no quiso perdonar. Si Dios ha perdonado una deuda enorme, nuestros pecados, los llevó a la cruz, es contradictorio que negar el perdón a otros por faltas menores. Como señala en Efesios 4:32, el estándar cristiano es perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Y las bendiciones del perdón, que creo que todos estábamos esperando también algo, escuchar algo que nos motive para hacerlo, está en 2 Corintios 2 del 5 al 11. Dice que el perdón frustra el orgullo, el perdón demuestra misericordia, el perdón restaura el gozo, te da gozo y te da paz. El perdón afirma el amor, el perdón es prueba de obediencia. El perdón revitaliza la comunión fraterna y el perdón estropea a Satanás. Esto de estropearle los planes a Satanás es maravilloso. Es dejarlo debilitado, no puede tener acceso a ti. Si tú perdonas ya de manera natural, si tú haces de tu vida una vida cristocéntrica, es muy difícil que el enemigo pueda estropear tus planes. La idea es que tú se los estropees a él. Exacto. La que sigue. Y aquí tenemos en Efesios 4:32 que dice, exhorta. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es un llamado a la amabilidad, la compasión, el perdón mutuo, imitando el perdón recibido de Dios a través de Jesús. Los puntos clave del versículo son benignidad y misericordia. Implica excelencia moral y bondad en el trato hacia la familia, amigos, el prójimo, no siendo solamente selectivos a la gente que nos interesa por algún motivo, sino a todos. Perdón recíproco. La base del perdón entre creyentes es el perdón que ya se recibió de Dios en Cristo. Contraste con la vieja naturaleza. Este mandato forma parte de dejar atrás la amargura, la ira y la venganza. Todo eso analícenlo por favor en Efesios 4:32. Y aquí un texto muy lindo que encontramos que dice el poder del perdón. Perdonar no se trata solo de los demás, también se trata de tu sanidad, perdón. Cuando sueltas el dolor, haces espacio para la paz, la alegría, le agregaríamos todas el gozo y la presencia de Dios. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esto está en Juan 14:16. Acuérdense de esto. Cuando sueltas el dolor, haces espacio para la paz, la alegría, la presencia de Dios y el gozo. Siempre que hay perdón, hay gozo y hay paz. Y esto que está en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita tener este corazón. La que sigue, por favor. Les pusimos estas imágenes porque realmente yo sí soy de la idea que una imagen dice más que 1000 palabras. Dios está sanando nuestro corazón. Dios cuida nuestro corazón en la primera imagen.
Pero en la segunda dice, Dios puede ablandar lo que el dolor endureció. Aunque tu corazón esté muy lastimado, Él puede restaurarlo. Aunque esté hecho de piedra, Él puede cambiarlo. Aunque te duela mucho y ya no sientas nada por nadie, Él puede hacer que tú lo sientas. Y la tercera dice, Dios no te ama a pesar de tus grietas, te ama a través de ellas. A través de tu dolor, a través de todo lo que tú sientes, Dios te ama y te ayuda a perdonar y a ser sanado. Pero cuando tú perdonas, el que sanas eres tú. La que sigue, Mir. Y aquí tenemos esta imagen también donde dice, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. También tenemos que aprender a entender que bendito sea Dios, que tenemos a Dios de nuestro lado y que Él nos sostiene todo el tiempo. El perdón que purifica, reconocer la verdad que pesa dentro de uno mismo, es el primer paso para respirar la libertad. Es reconocer la verdad que pesa dentro de uno mismo es el primer paso para respirar libertad. La limpieza llega cuando dejamos de escondernos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos regresamos a Génesis, cuando se esconde Adán y Eva, bueno, pues realmente lo que tenían que hacer era confesar sus pecados. Y en esta en Isaías 61 dice, el enemigo siempre te quiere ver en el suelo porque él nunca se pudo levantar. Levántate y resplandece porque la gloria de Dios está sobre ti. Tú sí puedes hacerlo. La gente que no tiene a Dios no puede, pero tú sí, porque tú tienes a Dios contigo. La gloria de Dios está sobre ti. No lo olvides, Isaías 61. Y estas bonitas frases que nos gustaron, dice, hay cosas que sucedieron para hacerte orar y otras que solo sucederán cuando ores. ¿Sí entendemos eso? Hay cosas que sucedieron para hacerte orar y otras que solo sucederán cuando ores. Y esta imagen preciosa, yo me imagino a Dios tomándote de la mano con este pequeño animalito. Dice, habrán días difíciles, pero Dios promete caminar contigo cada día de tu vida. Nosotros somos como este pequeño cordero, así nos ve el Señor, vulnerables, débiles, frágiles. No digas que nadie te ama cuando sabes que alguien dio la vida por ti. En este caso, Jesús dio la vida por ti. Ya es más que suficiente entender que si Él murió por ti, tú debes realmente entenderlo, comprenderlo, obedecerlo y entender que a Él le gusta que tú perdones. ¿La que sigue? Y aquí tenemos estas huellas y nos regresamos nuevamente a Efesios 4:31 y Efesios 5, en donde dice, vivir en luz, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y les pusimos estos pasajes para que ustedes los estudien también. Romanos 12:20-21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Se oye así tremendo, pero es real, ¿eh? No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Esto mismo de Romanos también está aquí en Proverbios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque amontonando ascos sobre su cabeza, el Señor te lo pagará. La Biblia nos exhorta a seguir las huellas de Cristo en el perdón. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. En este versículo se nos dice que Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas y el perdón es una de las características más destacadas de su ministerio. O sea que no tenemos opción. Efesios 5:1-2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y amad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Mateo 5:43-48 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.
Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Estos versículos se los pusimos para que vean que realmente no solamente están los mandamientos en donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que en todos estos pasajes nos está exhortando a seguir estas huellas de Cristo y a dar este perdón que Él ya nos dio también. Amén. Y bueno, esto ya lo hemos oído en muchas ocasiones de San Francisco de Asís, pero nos encantó ponerse lo que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo armonía, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo la luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Y la última lámina que quisimos ponerle, que yo creo que les va a llegar igual que nos llegó a nosotros esta imagen, Jesús, el regalo del perdón que ya fue ganado. Mm. Tenemos que entender que Él ya ganó nuestro perdón a través de su muerte. Él la ganó por nosotros. Amén. Esperemos que esta presentación les deje ese sentimiento de entender que ganan más si perdonan para ustedes mismos, no para los demás, para obedecer a Dios y sobre todo para hacer que Él esté contento, porque si Él lo hizo por los demás, nosotros también tenemos que hacerlo y tenemos que seguir sus pasos. Amén. Y yo aquí nada más al final les puse este plan que escuché en una prédica que dice plan para pedir perdón y plan para perdonar. Entonces, se los puse al final porque ya ven que luego me regañan porque le agrego más láminas de las que debería, pero a lo mejor a algunos sí les podía resultar práctica esta parte de plan para pedir perdón, escribir el nombre de la persona a la que necesito pedir perdón, ofensas por las cuales necesito pedir perdón, restitución que necesito hacer a la persona ofendida, porque hay que restituirla, es importante, pasos específicos que tomaré para despejarme del viejo patrón del pecado y revestirme de las nuevas obras, pensamientos y acciones, o sea, ser justo, y las palabras que usaré cuando pida perdón. Y mi plan para perdonar, igual, el nombre de la persona que necesito perdonar, ofensas que necesito perdonar, pasos que daré para no cavilar en la ofensa sufrida, no recordarle de una manera acusadora su pecado a la persona perdonada, no chismear a otros acerca de la ofensa sufrida, remover todos los recuerdos de la ofensa sufrida y restaurar la comunión con la persona perdonada hasta donde sea bíblicamente posible. Y esto obviamente también los pusimos porque también somos muy dados a decir, bueno, te perdono o perdóname, pero si no hubieras hecho esto, pero si no hubieras hecho el otro, no, realmente nos dice que si vamos a perdonar, pues ahora sí que no hay peros, ¿no? Entonces tenemos que aprender literalmente a hacer borrón y cuenta nueva y a dejar todo en el pasado. Y creo que las mujeres somos muy em, muy hacemos mucho eso, ¿no? Como que guardamos en un archivero mental todo lo que nos hicieron hace 10 años, hace 15 años, hace 3 años, y en el momento menos indicado, pues sacamos la tarjetita, decimos, en el año 2000 acuérdate que me hiciste esto y esto y esto y esto, y no se nos olvida, ¿eh? Entonces tenemos que aprender a olvidar, tenemos que no llevar una cuenta de esas cosas que nos han ofendido porque no nos sirve de absolutamente nada. Yo no sé si alguno de ustedes lleva un diario.
en donde puedas escribir todo lo que te pasa, pero también muchas veces somos muy dados a escribir esos actos que nos han ofendido, ¿no? Sobre todo de las personas que más queremos y decir, lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. No, no lo anotes. No lo anotes, olvídalo, bórralo, déjalo atrás porque realmente no te sirve para absolutamente nada. Y bueno, pues con eso terminamos la presentación. No sé si quieras mencionar algo más, Tony. Pues que descansen en el Señor pensando todo lo que tenemos que organizar para cambiar nuestro estilo de vida. Que Dios los Sí, bendiga y sobre todo que Dios nos enseñe a todos a aprender a a perdonar. perdonar. Amén, Muchas así sea. gracias. Muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, todos.